les voy a tener que pedir permiso porque esta voz no es la mía. Y tampoco esta voz se ha producido porque he estado esta noche de juerga. Simplemente que los contrastes entre el calor... los contrastes entre el calor y la frescura de estos edificios y la lluvia que me ha penetrado en mi cuerpo ha conducido a que esta voz esté como está. Pero como ayer vi que el doctor Oldman tenía alergia, no me ha preocupado. Digo, pues yo sigo en la misma línea y adelante. Bien, después de esta pequeña broma, quisiera introducir o empezar esta exposición un poco en términos académicos, y es leyéndoles una cita del Quijote de la primera parte, el capítulo 22, que dice lo siguiente textualmente: de gente bien nacida es agradecer los beneficios recibidos, y uno de los pecados que más ofende a Dios es la ingratitud. Cito textualmente: lejos de mí tal pecado. No puedo empezar de otra forma que agradeciendo, pero muy afectuosamente, a todas las personas, insisto, a todas, desde la persona que limpiaba ayer el agua que estaba cayendo, los que nos hicieron la comida, los compañeros técnicos, todos los que ayer se levantaron, todos los que se levantaron, ¿no? Porque la verdad, para mí, es un verdadero placer compartir con todos ustedes las experiencias y las reflexiones que han llevado a que titule concretamente la aportación como orientar en tiempos confusos y convulsos. Prefiero que vaya primero los confusos y después los convulsos. Digo porque en la presentación se ha hecho al revés y lógicamente el hilo del discurso va a ir primero lo confuso y luego lo convulso. Muy bien. Porque si algo resitúa la orientación en estos momentos es tal como la describe genialmente Sanguinetti. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos han cambiado todas las preguntas. Esto es un reto para los orientadores enorme, porque es ahí donde se plantea el núcleo de la cuestión después de una pandemia y después o en plena revolución 4.0. Ayer hacía una broma diciendo que todos los compañeros y compañeras que me han precedido en este lugar prácticamente han adelantado lo que iba a explicar y que iba a llegar en este momento para decir, bueno, como dijeron ayer, adiós, me voy. Pero uno tiene unos cuantos años y cuando preparaba esta aportación leí quién iba delante de mí y dije, ah, sí, esto ya no lo toco yo, esto seguro que va a tocar y no me he equivocado. Por lo tanto, me han ahorrado muchas explicaciones y yo lo que voy a ir a aportar un poquitín, o por lo menos a intentar aportar un poquitín más. Nos hemos situado en un nuevo paradigma. Aún no hemos dejado atrás el paradigma VUCA, con lo que eso significa, y estamos ya en el paradigma MANI, con todo lo que significa, cada letra responde al inglés. Por eso en castellano o en español a veces no corresponde VUCA con lo que están los términos ahí. Pero se entiende perfectamente, ¿verdad? Y esto es lo que en esos entornos reina muchas cosas, muchos fenómenos, pero dos que ya los han oído ustedes ayer muchas veces. Uno, la incertidumbre. Creo que ayer casi todas las personas se refirieron a la incertidumbre. Y el que impera es la desinformación. En un mundo en que nunca antes la humanidad había tenido tantas posibilidades de información como ahora, nunca está la sociedad tan confundida como ahora. El problema de la desinformación es
muy serio. Se ha planteado en el último informe del Foro Económico Mundial. Les aconsejo la lectura. Creo que un orientador tiene que leer ese libro, ya no es aconsejar, sino que casi es obligar. Y me chocó fuertemente que la semana pasada, hace 2 semanas, Netflix hizo un documental, no sé si ha llegado a Costa Rica, Les animo a que de los 5 problemas o situaciones que se plantean, aborden la visión que tiene Bill Gates sobre la desinformación. Me parece que es el capítulo 3, de los 5 el tercero. Si estas personas que han conocido todo el desarrollo, el inicio y el desarrollo, nos alertan sobre ese problema, tengamos en cuenta sobre todo que la incertidumbre y la desinformación son las características fundamentales de los tiempos confusos, no son los convulsos aún, en los cuales vivimos. Lo cual plantea que en este estado de incertidumbre la orientación no es información, no es mera información. Ya no lo era antes, pero aún es menos ahora. Ni tampoco la orientación es ajuste ni domesticación. ¿Quién puede ajustar o domesticar en un tiempo incierto como el que se prevé? Ni tampoco es encaminamiento cierto. Algunos caminos hermosos no se pueden descubrir sin perderse uno. El error tenemos que aceptarlo como tal. Y no es imposición de puntos de vista, ni mucho menos es tomar las decisiones de las personas por otro. Dense cuenta que lo que estoy haciendo es desmarcar de lo que no es las antinomias. Esto me lo enseñó a mí en las primeras clases mi profesor de orientación, el primer profesor, para decir, vamos a empezar diciendo lo que no es la orientación. Pero ahora han pasado desde entonces 44 años y aún tiene mucha más vigencia que entonces, o por lo menos yo lo entiendo mejor. Y lo que no es dar peces, dar soluciones. Como Lao Tse decía, si a la orilla del mar alguien te pide un pez, no se lo des. Enséñale a pescar. En español decimos, si no es pan para hoy, hambre para mañana. En Costa Rica eso no funcionaría porque el pan no se impone. Pero podríamos decir, gallo pinto para hoy, para mañana no hay nada. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Y lo que nos toca, no somos magos sin magia. Y sobre todo, lo que no somos bomberos o bomberas. Como decía Confucio, no pretendamos apagar el fuego con un incendio, ni remediar con agua una inundación. Por contra, tal como reconocen instituciones como la Unión Europea, el Consejo, ETF, CEDEFOP, OECD, OIT, UNESCO, etcétera, etcétera, la función de la orientación es esencial y utilizan un verbo, que luego voy a hacer un comentario, pero por ahora lo admito, que es ayudar a las personas a alcanzar su potencial, a que las economías sean más eficientes y a las sociedades más justas. Por lo tanto, no circunscribe la orientación a lo que muchas veces estamos acostumbrados, a mirar con un foco. Esto es la orientación, y además es orientación profesional, o es orientación académica, o es orientación, todo aquello que son verdaderas orientaciones. Cuando se trata de salud, se habla de salud en general. Luego está el oftalmólogo, el neumólogo, la neumóloga, etcétera. Nosotros de vez en cuando les ponemos muchos adjetivos
y no merece la pena porque no aclara nada y lo único que es entorpecer esto. Difícilmente se puede transformar esta sociedad en la que todos contribuimos a crear una serie de problemas sin renovar el nivel de conciencia con el que actuamos, decía Einstein. Y si busca resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, por eso le agradezco muchísimo a los compañeros que han pasado y compañeras anteriormente, porque han hecho aclarar lo que está apareciendo en el iceberg, los síntomas del problema, y que esos son los que muchas veces nos ganan el tiempo y la dedicación. Pero es necesario abordar desde la orientación con un pensamiento sistémico. Y un pensamiento sistémico lo que obliga es a mirar lo que hay debajo de lo que estamos viendo. Y debajo de lo que estamos viendo, lo primero que hay es estructuras. Mi compañero de universidad e ilustre escritor, no sé si lo conocen, si no lo conocen, lean sus obras, José Luis San Pedro, él decía siempre una frase que a mí se me quedó grabada: la estructura es lo que perdura, lo demás es coyuntura. Y los orientadores tendemos a vernos obsesionados por las coyunturas y no vamos a las estructuras, porque debajo de las estructuras hay los modelos mentales que sustentan esas estructuras. Y lo que hay que ir es al fondo de ese iceberg, que son las ideas de innovación, creatividad. Me ha gustado mucho el juego que ha hecho el compañero anteriormente: innovación, creatividad, curiosidad. Gracias por la idea, porque se la voy a copiar. Es importante tener en cuenta que ahí está exactamente eso. Por lo tanto, en este sentido, creo que lo que se plantea es ir de los ecosistemas a los ecosistemas, que es en el fondo lo que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO. Concretamente, y si les estaban hablando últimamente de brechas, yo les añado 3 brechas más, las 3 brechas fundamentales, que es la brecha psicológica, la brecha ecológica, que es la falta de conexión entre el ser y la naturaleza. La brecha social, que es la separación entre el ser de uno y el de los demás. Y la brecha cultural, espiritual, la palabra, no termino de encontrar una palabra concreta, simplemente las he cogido de Otto Sommer, que es la que plantea la disociación entre nuestro ser ordinario y nuestra máxima posibilidad de ser. Y esta es la brecha que genera gran parte de los problemas de salud mental, a la cual ya ayer le dedicábamos un día. Estas son las 3 brechas fuertes que concretamente en los objetivos sería el yo y la naturaleza, yo y los otros, yo y yo mismo, el mejor yo mismo y el yo mismo real. Y los objetivos los tienen ahí especificados, del 11 al 15, del 1 al 10 y del 16 al 17 correspondiente en cada uno de ellos. Como declaró el presidente del Fórum Económico Mundial, insisto la palabra Fórum Económico, no es un psicólogo, no es un pedagogo, no es un psicopedagogo, no, es un señor que dirige el Fórum Económico Mundial. Cuanto más pensemos en cómo aprovechar la revolución tecnológica, más tendremos que examinarnos a nosotros mismos y analizar los modelos subyacentes, yo añadiría, que acompañan a la orientación. Él lo utiliza con las nuevas tecnologías, yo le introduzco ahí en este sentido esto. Y desde esta perspectiva hay que tener en cuenta, y ahora sí que entraríamos en los tiempos convulsos,
que la orientación concretamente no puede reducirse al clásico verbo de ayudar. Antes he adelantado que iba a hacer un comentario. Ayer tuve la curiosidad de, en las definiciones que se iban haciendo de orientación, cada vez que aparecía la palabra ayudar, ponía palote, palote, palote. 5, palote, 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 5. Pasaron de una docena. Insisto, cada uno tiene su forma de expresarse, pero no contribuye, bajo mi punto de vista, a especificar cuál es la esencia de la formación, de la orientación. Bajo mi punto de vista, bajo el punto de vista de nuestro equipo, la orientación tiene una función principal que es potenciar el esclarecimiento de posibilidades personales con sentido, no cualquiera, con sentido. Y como muchas veces en los congresos se hacen palabras bonitas y uno entró con la bolsa esa que nos dieron y cuando se va llega a casa y dice, bueno, pero ¿qué herramientas me han dado? Intento que ese concepto especificarlo de tal forma que cuando salgan por lo menos tengan 2 o 3 herramientas que digo, el Benito me dejó aquello. Por lo tanto, el concepto es potenciar el esclarecimiento de posibilidades mediante, lógicamente, la identificación, elección y reconversión, porque de sabios es equivocarse, y la generación de alternativas formativas, profesionales, personales y sociales. Ya no hace falta ponerle adjetivos, no hace falta. Y lo que es importante, potenciar ese esclarecimiento, aquí, ojo al dato, de acuerdo al potencial de cada persona y al proyecto vital de cada persona. Les hacía un comentario, no sé en qué reunión de trabajo les hacía a los compañeros. Yo ya quisiera ser como el Cristiano Ronaldo, pero con este cuerpo serrano es imposible. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta el potencial que cada uno tiene para el proyecto vital, acordarlo a ese potencial. Acorde al potencial y proyecto, y el otro elemento y fundamental, contrastado con lo que está a nuestro alrededor en los entornos formativos, laborales y sociales. Con otras palabras, tal como aparece en la pantalla, lograr la autonomía de la persona en el diseño de su proyecto vital. Es decir, que las personas lleguen a ser lo que son. No se tiene que intentar llegar a ser el más guapo, la más guapa, el más bello, el más alto, el que más corre. No. Otra expresión que utilizo y también la utilizaba familiarmente, pero la voy a utilizar aquí también. Cada loco en su colina. Hay colinas para todos, pero no hay montañas para todos. Cuando tengo que definir la orientación, me dicen, ¿y esto de la orientación en qué consiste? Digo, contribuir a que las personas encuentren su colina. Creo que la idea es gráfica para lo que muchas veces se explica con palabras muy teóricas. Lo que uno o una puede llegar a ser, debe serlo. Y es en esta concepción de la educación, de la orientación, donde hay que ubicar los principios de la orientación y hemos de reinterpretar los 3 principios fundamentales de la intervención orientadora. Como decía nuestro compañero licenciado David, no lo conozco, no sé dónde está, muchas cosas han cambiado. Y es la primera frase que se decía ayer a primera hora. Lógicamente, los clásicos principios de la orientación, lo que yo voy a intentar es actualizarlos, es decir, plantearlos para que en la práctica profesional tengan ese cariz de intervención al cual me voy a referir. El primero de ellos, el de la prevención, en el sentido de anticiparse a las necesidades mediante el desarrollo de las competencias transversales requeridas en diferentes actividades, contextos y diversos de la vida. Este es el punto importante
de todo proceso de orientación. En la salud lo tienen muy claro, más vale prevenir que curar. Y lo que no se cuida, luego se deteriora. Es como en las casas cuando no se cuida el cristal que se ha roto o lo tal, luego cuesta muchísimo más el proceder a esto. Y concretamente, en estos momentos, ese desarrollo de las competencias personales es cada vez más necesario. Ese mismo señor que manda en la economía mundial y cada mes de enero se reúnen en Davos todos los popes del asunto, no es un pedagogo, no es un psicólogo, tal, alerta de un punto importante. La revolución 4.0, revolución industrial, no solo cambia el mundo laboral, sino que produce también una enorme necesidad de nuevas competencias profesionales. Y lo que dice a continuación es la clave del asunto. No cambia lo que hacemos, sino lo que somos. Es decir, que el término de competencias, y con el compañero Víctor ayer hacía un comentario que él tenía una idea de la competencia en un sentido y otro, y es porque se confunde muchísimo, precisamente porque se utiliza quizás una palabra skill, que se puede traducir por habilidades y por competencias. Y aquí en las sesiones varias veces se ha confundido lo que es una habilidad de lo que es una competencia. Yo voy a intentar que se aclare, porque claro, si yo tengo que desarrollar competencia y no tengo claro que es una competencia, ustedes me dirán a dónde llegamos, ¿no? Bien, la primera idea, una cosa es ser capaz y otra cosa muy diferente es ser competente. Ayer nos ponían un ejemplo muy bonito. Aquel señor o señora que se sabía perfectamente el código de circulación a la hora de hacer el examen, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que sabemos todos los que... La competencia diferencia entre saber lo que hay que hacer, que es lo que sabe esa persona que ha pasado el examen de conducir y tiene el papelito, pero tú no le dejas a ella el coche, no te fías. Porque una cosa es saber lo que hay que hacer y otra cosa muy diferente es hacerlo. Goethe sintetiza en 2 palabras lo que intento transmitirle. Cuando dice, no basta con saber, también hay que aplicar. No basta con querer, también hay que actuar. A mi gente, los que trabajan conmigo, me topan mucho el pelo cuando digo, me dicen en gerundio. Y el tomarte el pelo en gerundio es porque siempre repito que las competencias se aprenden, aprender con H y medio, no es aprender, se aprenden y se demuestran en gerundio. Si no hay esto, no hay competencia. No voy a poner el ejemplo, es un poco pecaminoso. No, sí que lo pongo. Pero cambiaré la letra. ¿Cómo aprendieron ustedes a comer? Y a andar. Y a nadar. Y en español preguntaría, ¿y a J ... Y aquí diría, ¿y a C ... Rellenen los puntos suspensivos. ¿Se entiende lo que quiero transmitir, no? Bien. Hay una fórmula matemática que les aconsejo que la... Perdón, por eso nuestro equipo siempre le añade a la palabra competencia de acción, para resaltar que las competencias se demuestran, acción. Y la concibe con esa mano del escultor Chillida. Los que hayan visitado San Sebastián recordarán las 3 manos que está allí en el peine de los vientos. Para mí recuerda, es la idea de nuestro equipo. La competencia de acción se define por la suma del saber, que es la competencia técnica, y del saber hacer, que es la competencia metodológica. Esas 2 a nosotros la denominamos el saber con mayúscula. Necesarias, imprescindibles, pero no suficientes. Hoy a la persona se le pide más, y es la competencia participativa,
competencia participativa, el saber estar y el saber ser. Y eso es el sabor del profesional. Un profesional se define por su saber y por su sabor. Por eso agradezco a Víctor que en la presentación haya añadido ese pequeño detalle que ahora entenderán, porque para mí es un elogio que me defina por el sabor más incluso que por el saber. Gracias, Víctor. Hay una pequeña fórmula matemática que no es mía, pero la encontré y dije, si es lo mismo que estoy diciendo yo, pero con las pelotas. Se denomina, en los ambientes familiares se denominan las pelotas del Benito, ¿eh? Y es concretamente V es igual a C, paréntesis C por H, paréntesis cerramos multiplicado por A, que traducido significa lo siguiente: el valor de una persona es igual a conocimiento más habilidades, eso suma. Cuidado, esto sí que son habilidades, esto sí, pero lo que voy a hacer la competencia es todo, las habilidades es una parte. Habilidades, multiplicado por las actitudes. Y pongo un ejemplo. Un catedrático tiene, como catedrático tiene que tener un 60, un 70%, un 70% de puntuación de conocimientos, porque si no... Y vamos a dejarle que tiene un, qué sé yo, no sé, un 60 de habilidades. 7 y 6, 13. 7 y 6, 13. Pero resulta que de actitudes es 0. 13 por 0, 0. Es contundente la fórmula. Sin embargo, si tiene, qué sé yo, 50 y 50, 100, y supongamos que tiene 50 de actitudes, daos cuenta lo que supone, 50 más 50, 100, multiplicado por 50, 5.000. La diferencia que existe es terrible. Y esto se comprueba en la práctica cuando hay muchos profesionales, pero solo determinadas personas se les llama. ¿Cuántos compañeros se han formado y hemos estado juntos durante años como profesores y demás? Luego nos jubilamos y como una de las enfermedades del siglo es la amnesia colectiva, pues se olvida de las personas que hemos pasado, y más en educación, porque se impera en educación. Bien, y sin embargo hay unas personas que seguimos, por lo menos hay una demanda que te anima a seguir, y otras personas que no. Hay un juego que si nos queda tiempo lo haré en el tiempo de las preguntas, es el juego de las cabezas, para ver en la práctica todo eso. Pues muy bien, la C más H es el saber, viene a ser, y la A es el sabor. Y fundamentalmente, en torno a la A están las competencias transversales, skill, blandas, etcétera, etcétera, que es ese cúmulo de tal, que son tan antiguas como la humanidad. Son ampliamente generalizables y son transferibles. Y se adquieren a partir de la experiencia y se demuestran tal cual. Nuestras compañeras del INA ayer nos dieron una lección magistral de su trabajo. Cristina, no la veo por ahí, Cristina Marín, etcétera, las compañeras, porque están trabajando con personas que el reconocimiento, la acreditación, no es por ridículum, sino que es por vitae. No es lo mismo el currículum vitae que el ridiculum vitae. Muchas veces yo suelo decir que a estas alturas de mi vida ya he hecho bastante el ridículum, que ahora me queda disfrutar de la vitae. Pues efectivamente, ¿entienden, no? Lo que quiere decir, porque va por esta parte de ahí. Desde esta perspectiva hay diferentes enfoques, diferentes planteamientos de las competencias transversales y el personal se hace un lío. Pues tengo que hacer esta, tengo que hacer la otra, la demás allí. Yo les aconsejo lo siguiente, mire, en el año 1973 McClellan identificó ya 10
competencias básicas y están ahí. Y ya pasan muchos años y siguen y siguen. Sí que hay algunas actualizaciones, y voy a poner dos, una de carácter más educativa, otra de carácter económico, para que les den pista y no vayan buscando muchas cosas más que no van a encontrar, la verdad. No van a encontrar. Una de ellas es la que propone el Consejo de Europa en el conjunto LIFECOM, que la divide en 3 áreas. Y esas 3 áreas, cada una de ellas tiene 3 competencias fundamentales. Por tanto, en total 9, una menos que concretamente que McLennan. Pero las 3 primeras son del área personal, las 3 siguientes son del área social y las 3 siguientes son del área, y esto sí que tiene mucha importancia en orientación, del aprender a aprender. Esta es el aporte. Vale. Concretamente, en el caso del Fórum Económico Mundial, las que se ofrecen son las que tienen ahí presente, con unas competencias que he puesto en algunas de ellas un muelle, porque son las que se prevén que en los próximos años van a subir. Y se dan cuenta que ahí ya se introducen competencias de carácter técnico, como es la digital, a la cual se ha hecho referencia ayer concretamente, las que hacía sobre este caso concreto. El segundo principio fundamental es el desarrollo. El desarrollo en el sentido de considerar a la persona como un continuo de crecimiento personal y profesional, y para ello propiciar las competencias necesarias mediante la promoción de situaciones de aprendizaje vitales. Es necesario aprender en estos momentos a navegar en un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza, como decía Mori. Un aprendizaje a lo largo y a lo ancho de toda la vida. Un aprendizaje focalizado en los 4 pilares básicos de la educación. Por lo tanto, tenemos muchas pistas para la intervención orientadora y pautas de intervención muy claras. Si se percatan, el saber de nuestro planteamiento de las competencias es el saber estar, el saber hacer, el saber estar, el saber ser. Lo que sí es importante es que la metodología utilizada sea acorde al planteamiento, y en esa metodología el protagonismo no ha de ser de la persona que enseña, la persona que diríamos guía, no. La persona orienta. El protagonismo es de la persona orientada. Y por lo tanto, las metodologías a utilizar no pueden ser las de la parte de allí, de elección, prescripción, etcétera, sino las que están apareciendo en la pantalla, que van dirigidas a otra finalidad diferente de las del pilar de más allá. Mientras que el del pilar de más allá lo que hace fundamentalmente potenciar la acumulación de información, las otras de aquí lo que hace es potenciar el desarrollo de la competencia de acción. Y le cojo prestado a Mafalda una frase suya y le voy a cambiar una pequeña palabra nada más. En vez de educar vamos a poner orientar es más difícil que enseñar, porque para enseñar es preciso saber, pero para orientar es preciso ser. Esa es la filosofía de la metodología que tiene que ir acompañando a esto. Y entramos en el tercer principio, que es el principio fundamental y que además coincide, y por eso me alegré y me animé y me propuse a compartir con ustedes esto, a leer que el objetivo de este congreso era precisamente el de la transformación social. Enhorabuena a quienes idearon ese título de este congreso, porque realmente aquí no la jugamos. Y cuando se habla de transformación social, hay veces que las personas piensan que se trata de coger el mundo, esa bola del mundo, y darle la vuelta, y entonces sacar por aquí, es cambiar todo. No. Primero, hay que tener, mi lema vital es paciencia revolucionaria.
Es el lema de Rimbaud y de Neruda también. Cada uno le ha puesto unas palabras diferentes, pero un fenómeno de transformación empieza por las cosas pequeñas, no empieza por las cosas grandes. Ponía bastantes ejemplos, pero no quiero alargarme porque si no luego no hay diálogo y a mí lo que me interesa es esto. Muchas circunstancias están condicionando la toma de decisiones y no es problema del orientado, es problema de esto. Si yo le estoy diciendo al alumno de la universidad cuando estaba en el servicio de orientación dirigiéndolo en los cursos de métodos, de que porque había mucha optatividad en los planes de estudio en aquel momento, un 30% de optatividad y un 70% de eso, les estaba comiendo el coco, diciendo, elegir bien, de acuerdo a vuestro potencial, de vuestro proyecto vital, las optativas. Y me levantaba una mano por allí del grupo y me decía, Benito, si todo eso que dices está muy bien, pero ¿cómo voy a elegir si todas están en la misma banda horaria? Al no estar esa persona no puede elegir. De ahí que, ¿dónde tiene que intervenir el orientador? No en la persona orientada, sino precisamente en el señor que está encargado de hacer esto. Este planteamiento permite pasar de los ego a los ecosistemas, uniendo con el planteamiento de la ecojusticia que ayer surgió a través de las intervenciones, brevemente, pero fue surgiendo, donde hay unos puntos claves como son, en el caso concreto, no voy a hacer más que el de la equidad y el de la sostenibilidad. Los demás tendrían igual. Lo de la equidad no es un invento. La misma OCDE en el panorama de este año lo ha puesto como elemento fundamental. Y el de la sostenibilidad, ayer me decía un compañero que a los que les había llegado el artículo que se produjo la semana pasada, que me decía, uy, no había leído sobre esto de orientar desde la perspectiva de la sostenibilidad. Es algo que es evidente que teníamos que remozar sobre ese punto como mínimo. Nuestro equipo viene trabajando sobre esta misma mentalidad, partiendo o asumiendo buena parte de la teoría U, que no tiene que ver nada en principio con la orientación, pero nos ha parecido una herramienta, y lo ponemos a presentación de ustedes, que es la teoría U, es un arquetipo de un proceso de transformación que permite pasar de esa visión egoica a la visión ecológica, con una serie de aspectos de pensar, sentir y hacer, con cabeza, corazón y mano. Mente abierta, la cabeza, para suspender los viejos hábitos, corazón para sentir empatía y voluntad para dejar ir el pasado y venir el futuro. El movimiento es el que ahí se plantea, no voy a entrar en cada uno de los pasos porque no es cuestión de este tipo, pero básicamente lo que la teoría U plantea es en la bajada por la parte izquierda, coiniciar, copercibir, presenci, que quiere decir presence, sensi, estar en el presente sintiéndolo, es el momento de reflexión. Lo que hemos dejado a la izquierda es el pasado y viene la parte de creación o de acción, que es la parte derecha de la U, de co-crear y de coevolucionar. Me van a decir, oye, pero esto es ¿cómo lo llevo a la práctica? La mayoría de ustedes conocen los 4 interrogantes básicos de la orientación. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer y qué hacer? ¿No? Pues básicamente, si vemos esos 4 interrogantes, en la parte de la izquierda sería ¿dónde estoy? En la parte del núcleo abajo, ¿quién soy? Con técnicas como ese mindfulness, que no voy a hacer publicidad, ayer no lo hicieron,
y otras más. No hace falta aceites, no hace falta aceites. ¿Cómo lo haré? ¿Y qué hacer? Y está paso por paso los elementos que le pueden llevar a una persona a utilizarlo. Primero suspendo a los juicios, esto no funcionará, esto no va a poder ser, esto tal. Está prohibido prohibir. Suspender, redireccionar, soltar, ir al fondo de la cuestión, quién soy, la pregunta acorde a mi potencial y proyecto vital, dejarse llevar, prototipar. Cuando yo voy a crear una empresa, primero hago el proyecto de empresa y luego lo llevo a la práctica. Nosotros nos comemos el paso de en medio y tiramos adelante. No voy a utilizar más tiempo voluntariamente, pero tienen ustedes 3 artículos, este que está ahí, Terridu, del 2018, publicado en una revista argentina, Orientar en tiempos de cambio a través de la teoría U, Orientar desde el futuro emergente de este año, de junio, donde pueden ver cómo hemos ido evolucionando en la concepción de la teoría U aplicada, o mejor dicho, desde orientar desde la perspectiva de la teoría U. Cuando alguna vez lo he presentado detenidamente en cursos, etcétera, este planteamiento, me han dicho: Benito, ¿esto no es una utopía? Y no tenía solución. Tenía que explicarle que sí, que tal. Pero encontré el otro día una cuestión. Adelante, vídeo. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad. Un poco al estilo de los sobrinos del Pato Donald, o sea, cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Gracias. A caminar. Pura vida.